personas que llegan a consulta diciendo algo como: en mi casa no pasó nada gravísimo, pero no entiendo por qué me cuesta, por ejemplo, poner tanto límites o expresar lo que necesito o dejar de sentir culpa por todo. Y muchas veces cuando empezamos a mirar su historia, sobre todo cuando trabajo con ellos la línea de vida, aparece esto. No necesariamente aparecen familias terribles, pero sí familias emocionalmente inmaduras. Una familia podía tener una familia donde quizá pues había techo, había comida, donde había rutinas, estudios e incluso amor. Pero faltaba algo muy importante: madurez emocional, para, por ejemplo, validar, acompañar, reparar, sostener y contener emocionalmente a ese niño o esa niña. Y por eso hoy quiero compartir con vosotros 7 señales de que una familia es emocionalmente inmadura, con ejemplos muy reales de cosas que nos solemos encontrar en consulta, ¿vale? Para que puedas entender mejor de dónde vienen ciertas heridas afectivas que a veces pues confundimos con mi forma de ser. Así soy yo, ¿no? Para empezar, la primera señal es que tus emociones no eran bienvenidas tal y como eran. Es decir, no se trataba tanto de entender qué te pasaba, se trataba de que dejaras de sentirlo cuanto antes. Llorabas, ¿no? o pedías algo y las frases típicas que me devolvían pues no era algo así como no es para tanto, otra vez estás igual, deja de llorar, siempre lo mismo, no tienes motivos para estar así. E incluso la típica frase está tan dañina de: hay gente que está peor. Y claro, esto repetido durante años, pues deja un mensaje tremendamente profundo en las personas. Lo que aprendo es que lo que siento molesta, lo que siento exagera, lo que siento no merece un espacio. Soy pesado. Esto lo veo mucho en consulta y en personas adultas que dicen: es que no sé muy bien qué me pasa, pero me siento mal y al mismo tiempo me siento que no debería sentirme así porque lo tengo todo. Y por ejemplo, pues alguien puede contar: mi pareja me hizo un comentario que me dolió, pero enseguida pensé que estaba exagerando y preferí callármelo porque no era para tanto. Y cuando tiramos del hilo, en la historia de estas personas, muchas veces aparece una infancia donde cada emoción era corregida. Si llorabas, eras un dramático. Si te enfadabas, eras irrespetuoso y no me gusta que te pongas así. O si estabas triste, eres un desagradecido porque lo tienes todo y te hemos dado todo. Entonces, de adulto, no solo sientes dolor, también puedes llegar a sentir vergüenza por sentirlo. Vamos a imaginar, por ejemplo, a un adolescente que llega a casa llorando porque se ha sentido humillado en clase y en vez de escucharle recibe: esto te pasa por hacer caso, otra vez con tonterías, lo que tienes que hacer es espabilar y que no se rían de ti. Esto no enseña regulación emocional, esto enseña desconexión emocional. Hay que tenerlo en cuenta. La frase que yo creo que es clave en todo esto: no te enseñaron a sentir lo que sentías, te enseñaron a cuestionártelo, a tragártelo o incluso a esconderlo. La segunda señal que podemos ver y que podemos detectar en una familia que es emocionalmente inmadura, en estas familias emocionalmente inmaduras, como he dicho, suele haber 2 extremos. O no se habla o todo termina estallando. No hay una conversación sana, una reparación, una escucha, una responsabilidad, una contención. Hay silencio incómodo en algunas. En otras, gritos, ironías, reproches, portazos o castigos emocionales, es decir, te dejo de hablar. Esto aparece muchísimo en consulta en personas que dicen, por ejemplo: no soporto que alguien se enfade conmigo, o en cuanto noto tensión me bloqueo y ya no sé cómo reaccionar. Y no porque sean débiles emocionalmente, esto yo lo dejo siempre muy claro, sino porque crecieron en un entorno donde el conflicto no era algo que se resolvía, era algo que daba miedo. Por ejemplo,
Un niño comete un error, cualquier cosa, se le cae, estamos comiendo y se le cae un vaso y se rompe, ¿vale? O se derrama incluso el agua en la mesa. O suspende un examen, o contesta mal un día, ¿no? Y en vez de una reacción proporcionada, pues hay un estallido enorme, ¿no? Gritos, ¿pero qué has hecho? ¿Pero es que estás tonto? ¿Es que no te das cuenta? ¿Es que siempre estás despistado? ¿Esto qué ocurre? Que provoca una distancia emocional y también puede pasar lo contrario. Pasa que puede haber algo importante y alguien sufre y hay alguna herida clara. Y en casa se actúa como si no hubiera pasado nada. Esto nadie pregunta, nadie habla, nadie repara, nadie contiene, nadie valida, simplemente se sigue adelante. No se quiere afrontar esta situación. Y eso, después de en la vida adulta, puede traducirse en evitar conversaciones importantes, ceder por miedo al conflicto, sentir ansiedad cuando alguien cambia de tono, estoy en hipervigilancia continua a las reacciones de los demás, o reaccionar con mucha intensidad, porque el sistema o mi sistema aprendió que el conflicto significa peligro. Una frase clave en esta señal: no aprendiste que un conflicto puede resolverse, aprendiste que puede romperlo todo. La tercera señal es muy importante, ¿vale? Y es en una familia emocionalmente madura, crecer pues implica diferenciarte. Tener opiniones propias, respetarlas, poner límites, elegir tu camino, respetarlo, dejar de estar disponible para todo, hay que poner límites también ahí. No pensar siempre igual que tu familia, pero en una familia que es emocionalmente inmadura, eso muchas veces se vive como traición, ¿no? Y aparecen las frases típicas como, por ejemplo, con todo lo que hemos hecho por ti, o qué mal, qué desagradecido eres, o ya no eres el mismo de antes, estás cambiando. Desde que estás con esa pareja nueva has cambiado, desde que estás yendo al psicólogo estás cambiando, o tu madre no se merece esto. Primero está la familia. Estas frases, ¿no? Se ven mucho en consulta, ¿no? Y en adultos que quieren hacer algo totalmente legítimo, irse a vivir solos, pasar más tiempo pues, con un familiar o con una pareja, o ponerle límites a ese familiar invasivo, o por ejemplo no responder el teléfono o un WhatsApp de ese familiar a cualquier hora, o no contar cada detalle de tu vida, ¿no? O poner límites a comentarios que te hacen daño. Y aún sabiendo que tienes ese derecho, que es legítimo, pues te sientes fatal. O sea, las personas que vienen a mi consulta con estas dificultades se sienten muy mal y dicen cosas, pues por ejemplo, sé que no estoy haciendo nada malo, pero no sé por qué me siento tan culpable. O cada vez que digo que no, es que siento que soy un egoísta. Y no es casualidad, es que crecieron aprendiendo que el amor iba muy unido a la obediencia, a la disponibilidad y a la lealtad absoluta. Imagina un ejemplo. Una mujer adulta que decide no ir todos los domingos a comer con su familia porque necesita descansar, tener su propio espacio, poner lavadoras, hacer cosas pues lógicas de un domingo, ¿no? Y la reacción no es, lo entendemos, bueno, pues ya nos veremos otro día. La reacción es, claro, ahora ya no tienes tiempo para nosotros, que pronto se te olvidó todo que te lo hemos dado y ahora ya no quieres saber nada, o tu madre se ha quedado fatal. Entonces el límite deja de sentirse como autocuidado, ¿no? Y empieza a sentirse como abandono. La frase clave aquí en esta señal es cuando en tu familia poner un límite se vivía como una agresión, de adulto decir no puede sentirse como hacer daño. Esto tenedlo muy en cuenta. La cuarta señal es también una señal muy clara. Los adultos de la casa no se equivocaban nunca, pero no reparaban. No pedían perdón de verdad, no revisaban su impacto, lo hacían y ya está. No decían, disculpa, lo hice mal, entiendo que te dolió, voy a intentar hacerlo mejor, disculpa. En lugar de eso, se justificaban, negaban o devolvían la culpa.
Es decir, yo te lo he dicho porque tú me sacas de quicio, ¿no? O es que yo soy así, o soy tu padre, y como soy tu padre, te aguantas. O no exageres, o eso nunca pasó así, eso no ha pasado así. Si me puse así fue por tu culpa, porque hiciste esto y me puse nerviosísimo. O encima que me preocupo. Esto aparece mucho en consulta en personas que se responsabilizan de todo, que piden perdón por todo. Del malestar de su madre, del enfado de su padre, de la tensión en pareja, de lo que puedan hacer sus hijos, en el ambiente, en el trabajo, de que nadie esté incómodo. ¿Por qué? Porque de pequeños, pues aprendieron que cuando un adulto estaba mal, había que adaptarse, adivinar los pensamientos, calmar o no molestar. Imagina por un momento un padre que llega estresado del trabajo y descarga en casa. Está irritable, contesta mal, genera tensión y si alguien se lo señala, responde, bastante tengo ya, encima no puedo llegar ni estar tranquilo en mi casa. Es que vosotros también estáis todo el día fastidiándome, no me dejáis en paz. El mensaje para ese niño, lo que recibe ese niño es que papá está estresado y eso es suyo. El mensaje es, tengo que medir cómo estoy para no empeorar el ambiente y tengo que estar hipervigilante. Y luego en consulta ves adultos hipervigilantes al gesto del otro, al tono del otro, al silencio del otro. Personas que escanean el ambiente en 2 segundos. No por manía, sino por supervivencia aprendida. La frase clave en esta señal, cuando los adultos no contienen sus emociones, muchas veces el niño termina sosteniendo lo que no le corresponde. Esto es así. La quinta señal. Aquí no estamos hablando de ausencia de amor, porque como hemos dicho al principio, son familias en las que hay amor, ¿no? Y a veces estamos hablando de un amor impredecible. Días de cercanía y ternura y de repente frialdad, distancia, crítica o incluso retirada emocional, silencios, que esto es terrible. O cariño que aparecía sobre todo pues, cuando cumplían expectativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, sacaban buenas notas, cuando no dabas problemas, cuando te portabas bien, cuando eras útil, cuando eras fácil de llevar. Pero esto, la verdad es que esto lo veo mucho en consulta, ¿no? Y en personas pues muy complacientes, que viven intentando no decepcionar a nadie, que quieren agradar a todo el mundo. Y son personas pues que dicen, ¿no? No sé relajarme en una relación. Necesito notar constantemente que no están enfadados conmigo, que no pasa nada, que todo está bien. En cuanto, por ejemplo, alguien veo que está distante, siento que he hecho algo mal y ya me pongo en tensión. Y muchas veces el origen está en haber crecido con un vínculo en el que el afecto no era del todo estable. Por ejemplo, un niño que llega a casa pues con un 8 y la respuesta no es ¡qué bien! ¿Cuánto te has esforzado? ¿No? La respuesta es ¿y por qué no has sacado un 10? ¿No? Que deja al niño así. O una madre, por ejemplo, que está cariñosa cuando el hijo acompaña, obedece y está disponible, pero se enfría mucho pues cuando ese hijo empieza a tener criterio propio, pareja o necesidad de espacio. Entonces el niño no aprende en esta situación me quieren por quien soy, sino que lo que aprende es que tengo que acertar emocionalmente para seguir sintiéndome querido. Y aquí en esta señal la frase que vemos clave es si el amor depende del rendimiento o de que haga las cosas bien, de la obediencia, del estado de ánimo del otro, pues dejas de descansar en el vínculo y empiezas a vigilarlo, a estar hipervigilante. La sexta señal, esto pasa muchísimo, ¿no? Y a veces cuesta verlo. En muchas familias emocionalmente inmaduras, cada miembro ocupa un papel, un rol. El responsable, el bueno, el fuerte, el rebelde, el que no da problemas, el gracioso, el mediador, el invisible, el salvador. Y cuando intentas salir de ese rol, pues el sistema
se incomoda. Esto aparece mucho en consulta en personas que dicen, por ejemplo, todo el mundo me ve como el más fuerte, pero es que estoy agotado ya de tener esto. O siempre he sido la responsable de todo y ahora no sé pedir ayuda y no sé si va a haber alguien disponible para mí, ¿no? O, por ejemplo, en mi familia yo era la problemática, la rebelde, pero en realidad era la única que expresaba lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, la hija mayor que desde pequeña, pues no sé, ayuda, cuida, entiende, resuelve, obedece, no molesta. Y la familia lo celebra, claro, qué madura eres, qué buena eres, qué obediente eres, menos mal que te tenemos a ti, tu hermano no, pero tú eres, vamos, nuestro pilar. Y eso puede sonar incluso bonito, pero es entrampante. ¿Por qué? Porque muchas veces pues es una carga enorme. Y yo trabajo mucho esto en consulta, ¿no? Porque esa persona aprende que su valor está en sostener, en no fallar, en no necesitar demasiado, en ser la que puede con todo. O el hijo, por ejemplo, el llamado conflictivo, el rebelde, como decía, que a veces simplemente pues, está reaccionando a una dinámica injusta, pero la familia, pues, ¿qué deposita en él? Pues deposita en él el problema, el síntoma, porque es más fácil etiquetarlo que revisar el sistema, es decir, qué estoy haciendo en mi sistema familiar para que este niño se encuentre de esta manera. La frase clave que aquí podemos encontrar, pues importante, no te dejaron ser una persona completa, te dejaron ser el papel que mejor mantenía el equilibrio de la familia. Y la séptima señal es esta. En casa quizá se hablaba de horarios, tareas, trabajo, estudios, compras, obligaciones, cosas que había que hacer, pero no se hablaba de emociones, no se hablaba de miedo, de tristeza, de vergüenza, de dolor, de intensidad, de la necesidad que yo tenía en ese momento, de afecto, de intimidad emocional. Es decir, podía haber convivencia, pero no necesariamente conexión emocional. Esto aparece muchísimo en consulta, pues en personas adultas que por fuera funcionan muy bien, son muy prácticas, lo resuelven todo, pero por dentro sienten una enorme dificultad para intimar de verdad. Dicen cosas como, por ejemplo, pues no sé expresar lo que necesito, no sé pedir ayuda, no sé pedir consuelo. Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, pues cómo estoy, de verdad es que me bloqueo, es que no sé qué decir. Y claro, si en casa nunca se habló de lo importante, pues luego de adulto ese lenguaje emocional no sale natural. Son personas bastante evitativas. No porque no sientas, porque claro que sientes, pero porque ocurre que es que nadie te enseñó a ponerle palabras, a identificar, a expresar lo que estabas sintiendo, ¿no? Y a compartirlo con seguridad. Por ejemplo, muere alguien importante en la familia y apenas se habla del tema. O, por ejemplo, hay una separación, una enfermedad, una crisis, un duelo, algo que haya pasado importante, ¿no? Y el mensaje implícito, pues es, sé fuerte, no llores, no te remuevas, sigue, no hagas mal sentir a los demás, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que ser fuerte por mamá. Eso deja una huella enorme, porque el dolor sin espacio no desaparece, se queda dentro. Con lo cual, la frase importante en esta gran herida es: la ausencia de gritos no significa presencia de salud emocional. A veces solo significa silencio y evitación. Si te has reconocido en varias de estas señales, me gustaría decirte algo importante. Detectar que has crecido en una familia emocionalmente inmadura no significa convertir a tu familia en el enemigo. Esto es muy, muy importante y yo lo trabajo muchísimo en consulta. Por favor, no mirar a la familia como un enemigo, ni a tu propia historia desde el juicio constante. Se trata más bien de comprender qué mecanismos, por ejemplo, aprendiste para adaptarte. Comprender cómo eso pues, ha influido en tu manera de ser, en tu manera de vincularte, de cómo poner límites, de cómo gestionar el conflicto. Comprender cómo eso pudo influir en tu manera de vincularte, de poner límites, de gestionar el conflicto, de pedir afecto o de relacionarte contigo mismo.
Y aquí, para mí, pues hay algo que es esencial, muy esencial, y es mirar a la familia con una mirada compasiva y también mirarte a ti con una mirada autocompasiva. Compasiva porque muchas veces pues nuestros padres, nuestras personas que nos cuidaron, pues también venían de sus propias heridas, de historias difíciles o de muy pocas herramientas emocionales. Hay que entender esto, no hay que culpabilizar así de entrada, ¿no? Y eso no siempre tuvo que ver con maldad, ¿no? Sino que tuvo que ver con repetición, desconocimiento o carencia de recursos y de herramientas emocionales. Pero también autocompasiva, porque entender eso no significa justificarlo todo, minimizar lo que te dolió ni obligarte a seguir soportándolo a día de hoy. Comprender con compasión no es permitir que te siga haciendo daño. Comprender con compasión es poder decir, ahora veo mejor lo que me pasó, veo pues cómo todo esto me ha afectado y también veo que necesito protegerme de ciertos mecanismos familiares, no de la familia o no de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Por eso no se trata pues un poco, o se trataría más bien de detectar, se trataría de entender y de protegerte mejor. Dejar pues de normalizar, sin estar hipervigilante, ¿vale? Sino dejar de normalizar pues ciertas dinámicas pues que me generan culpa, confusión, invalidez, sufrimiento, y empezar a construir una relación mucho más sana contigo y sobre todo con los demás y sobre todo con la familia. También me gustaría añadir algo importante. Si al escuchar este vídeo detectas estas señales, o que estas señales están teniendo un impacto importante pues, en distintas áreas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, en tu autoestima, en tus relaciones de pareja, en tu forma de vincularte con los demás, en tu maternidad o paternidad, en tu ansiedad, en tu culpa o en tu dificultad de poder poner límites, o en un sufrimiento emocional que sientes que te desborda, por ejemplo, ¿no? Es importante que acudas a un profesional de la psicología, ¿vale? Puede ser una forma muy valiosa de empezar a reparar esto. A veces ponerle nombre ayuda muchísimo. Te descargas, sueltas esa mochila que traías, ¿no? Y a veces no solo basta solo con entenderlo, porque a veces también hay que hacer un trabajo terapéutico donde mirar todo esto pues, con profundidad, con cuidado, con un acompañamiento. Y acudir a un psicólogo no significa pues, que estés roto o que estés rota, significa que hay partes de tu historia que quizás necesitan ser escuchadas, sostenidas, reparadas, pues de una manera distinta. Así que si te has visto este vídeo, que es bastante largo, explicando un poco todos estos mecanismos, ojalá que esto te sirva para comprenderte, ¿no? Y para dejar pues, de castigarte más, ni para quedarte atrapado o atrapada al dolor o generar culpa, sino para comprenderte mejor y empezar a tratarte con más compasión, con más contexto y con más amabilidad. Y en el próximo vídeo justamente quiero hablar de esto, de cómo empezar a reparar o sanar estas heridas emocionales y afectivas que pueden dejar de crecer en una familia pues que ha sido emocionalmente inmadura. Porque identificar la herida es muy importante, pero no solo tenerla ahí, sino que hay que aprender a cuidarla y a cuidarte de otra manera. Cuéntame en comentarios si te has reconocido en alguna de estas señales y si quieres, en el siguiente vídeo pues hablamos de esta reparación y de esta sanación y de cómo empezar a curar estas heridas emocionales y afectivas, cómo poner límites sin tanta culpa y cómo construir una relación más sana contigo mismo y con estos miembros de familia que veíamos que los que has crecido de una manera emocionalmente inmadura.